Hola, buenos días a todos. Bueno, espero que vayamos a disfrutar todos esta charla y lo sé porque ustedes y yo tenemos un propósito en común. Y ese propósito en común que tenemos es darle lo mejor a nuestros usuarios. Además de eso, porque como usuarios entendemos que queremos recibir de un producto. Vamos a hablar hoy del origen de nuestros citratos, vamos a hablar de las características y aplicaciones que los citratos sucroval tienen, vamos a hablar de algunas tendencias que hay en los últimos 3 años, beneficios que los citratos minerales presentan para la salud, hablaremos un poco respecto a la resolución 810 y las declaraciones de contenido y vamos a hacer un pequeño énfasis en el citrato de calcio. Bueno, para hablar de nuestro origen, es vital para nosotros que quede claro que nosotros partimos como materia prima de la caña de azúcar. Luego de la caña de azúcar, obtenemos el ácido cítrico y mediante procesos de neutralización obtenemos nuestros citratos minerales. Eso tiene una ventaja muy grande respecto a biodisponibilidad y tiene que ver con que al ser de una fuente natural y al ser el ion que une al mineral un citrato, tenemos mayor bioasimilación en el organismo. No se preocupen que no los voy a aburrir con clase de bioquímica ni con el ciclo de Krebs, pero sí es importante que quede claro que esto hace que nuestros citratos puedan asimilarse mucho mejor en el cuerpo. Hablaremos ahora un poco de las características que tienen nuestros citratos. En cuanto al aporte al contenido de cada mineral, el citrato de magnesio, el citrato de zinc, el citrato de potasio, el citrato de sodio y el citrato de calcio, presentan unos muy buenos aportes que van del 16, 31, 36, 23 y 21% por cada gramo de la sal que se utilice. Nuestras solubilidades también son interesantes ya que ellas van desde buena a muy alta. Y dentro de los beneficios que tienen nuestros citratos es importante mencionar que todos ellos tienen clasificación GRAS, haciéndolos aptos para el uso en todo tipo de alimentos. Dentro de los beneficios que tienen los citratos para la salud, es importante mencionar que a partir de la pandemia, las personas se han enfocado muchísimo más en proteger su sistema inmune, en alimentarse más. Los usuarios se preocupan más por conocer qué tiene la alimentación que traen. Cada día las personas leen e indagan más por qué es lo que están introduciendo a su cuerpo y cómo ese alimento los beneficia. También es importante resaltar que las dietas actuales no nos permiten tener un consumo apropiado de ciertos alimentos, de ciertos minerales. La cantidad de ingesta recomendada está muy por debajo de lo que debería estar. En el caso del magnesio es interesante saber que el magnesio previene enfermedades como la diabetes, la osteoporosis, el asma bronquial, ayuda a prevenir la migraña y enfermedades cardiovasculares. Es un mineral que cuando se adiciona en cantidades propicias puede ser maravilloso. En cuanto al zinc, es bien interesante y además lo vamos a hablar más adelante en cuanto a declaraciones, que ayuda al fortalecimiento del sistema inmune. El potasio nos permite garantizar la salud ósea, regular la presión arterial y prevenir arritmias cardíacas. El sodio, que últimamente ha estado un poco como no tan amigo de la gente y está la tendencia a reducir el sodio, a bajo en sodio, y esto es claro, el sodio puede reducirse pero no se puede eliminar de una dieta. ¿Por qué? Porque es necesario para balances y equilibrios que necesitamos en el organismo. Además, recientes estudios han mostrado que la presencia de sodio en ciertos alimentos, sobre todo bebidas, ayuda a mejorar el rendimiento físico en los deportistas. Y para el caso del calcio, todo el mundo conoce que el calcio ayuda al fortalecimiento de los huesos y el sistema óseo, pero también es importante mencionar que ayuda a la transmisión neuronal y a la función muscular. Hablemos ahora un poco de lo que nos hace a nosotros diferentes.
Todos nuestros productos, nuestros citratos minerales son de fuentes que no son modificadas genéticamente. Ni nuestras materias primas, ni nuestro proceso involucra organismos modificados genéticamente. Esto nos ha hecho merecedores de la certificación Non-GMO Project y también tenemos certificación de seguridad alimentaria por BRCGS, dentro de otros sellos que nos hacen diferenciales respecto a otros productos que podrían estarse utilizando ahora en los alimentos. Dentro de las aplicaciones de los citratos, además de poder fortificar y nutrir los alimentos, tenemos algo bien interesante y es que ellos tienen otras funciones como moduladores, conservantes, antioxidantes. Entonces ustedes pueden estar formulando, pero además dándole un valor agregado a su producto, o a veces muchos de ustedes pueden estar usándolo, pero no le están diciendo a su consumidor, mira, además yo le estoy dando esto, o sea, estoy usando el citrato de calcio, pero no estoy diciéndole al consumidor que le estoy ayudando a que sus músculos funcionen mejor, por ejemplo. Entonces, hoy uno de mis propósitos es también que veamos que no solo las funciones físicas que puede tener en la fórmula del citrato, sino también en el organismo. Bueno, hablemos un poco de las tendencias. En Latinoamérica hemos observado en los últimos 3 años un crecimiento bien importante en los lanzamientos de productos alimenticios que contienen citratos. La principal empresa que está lanzando productos con citratos en este momento es Nestlé, evidentemente por sus productos lácteos. Y muy enfocado sobre todo en la alimentación infantil, teniendo claro que este es un ingrediente mucho más seguro y mucho más beneficioso que otras fuentes que en otro momento se han utilizado. También es importante resaltar que aunque algunas de las compañías habían bajado el consumo de citratos entre el 2019 y el 2020, para el 2021 decidieron incrementarlos nuevamente, arrojando esto más evidencias de que el consumidor es cada día más crítico respecto a lo que le están dando dentro de sus etiquetados. En Colombia las cosas no son diferentes. En Colombia también se han incrementado significativamente el número de lanzamientos de productos con citratos y la mayor categoría con mayor crecimiento es la categoría de productos lácteos. La siguiente categoría son los postres y helados y tienen un comportamiento bien interesante las categorías de alimentación de bebés, chocolatería y snacks y mermeladas, que aunque habían tenido ese descenso en el año 2020, volvieron a empezar a presentar crecimiento para el 2021. Hablemos un poco ahora de la resolución 810. Y es que es importante para nosotros y para algunos de ustedes como formuladores o como fabricantes de alimentos entender esta resolución que todavía la estamos estudiando, todavía nos está dando dolores de cabeza porque nos está poniendo a hacer nuevas declaraciones nutricionales y bueno, nos puso mucho trabajo. Importante aquí entender que cuando ustedes cumplan los mínimos requeridos que se encuentran en la tabla de acá verde, para uno o 3 ingredientes, 3 minerales en adelante, ustedes pueden hablar de rico, excelente fuente, buena fuente o fortificado con minerales. No tienen que mencionar uno en específico, pero si están fortificando o están usando dentro de sus ingredientes cantidades que cumplen con los mínimos requeridos por la resolución, está bien importante que además se lo digan al consumidor, porque recordemos que al consumidor ahora esto le importa más. Dentro de la resolución 810 hay 4 aspectos que llaman la atención respecto a la declaración. Se deben cumplir con los requisitos exigidos para la declaración de nutrientes y declaración de propiedades nutricionales, es decir, la tabla que les mostraba anteriormente, con los valores mínimos o los valores de referencia. La cantidad del alimento que debe consumirse para obtener el beneficio debe ser razonable con el contexto de una alimentación diaria. Es decir, que si yo digo que mi torta tiene o es rica o es excelente fuente de magnesio, pues que no me tenga que comer la torta entera para que yo pueda ver el beneficio, sino que pueda ser la porción razonable de una alimentación diaria. Debe efectuarse de forma tal que permita al público entender la información proporcionada y el significado
que esa información tiene respecto a una alimentación diaria. A veces somos muy ambiguos con lo que decimos o cómo elaboramos la tabla nutricional. Entonces es importante que cuando le estemos diciendo a nuestro consumidor que le estamos dando magnesio, a él no le resulte tan difícil entender si está consumiendo el magnesio que necesita o el que leyó en internet que necesita, que sea una información clara y fácil de entender. Y muy importante, debe basarse en una evidencia científica y el nivel de prueba debe ser suficiente para establecer el tipo de efecto que se declara. Ahí nosotros nos podemos apoyar sobre todo en las declaraciones que hace la FDA y que hace la EFSA en la Unión Europea respecto a beneficios para la salud, ya que ellos constantemente están actualizando en sus páginas documentos donde mediante estudios clínicos, mediante estudios médicos, demuestran ciertas propiedades y lo interesante es que cada día son más. Yo hoy les traigo algunos ejemplos, pero van a encontrar que son muchísimas las que están dejando de mostrarle al cliente en su producto y en su etiquetado. Si nosotros fortificáramos con citratos minerales sucroal, podemos ver acá en la tabla verde limón que las cantidades necesarias para cumplir, por ejemplo, con una excelente fuente son muy pequeñas. Ejemplo, caso del magnesio. Si yo quiero cumplirle a mi consumidor con una excelente fuente de magnesio, yo solo necesito 0,15 gramos de la sal del citrato de magnesio por cada 100 gramos de mi fórmula. Lo que hace ver que si miramos el aporte, el porcentaje de aporte que tienen los citratos minerales, la cantidad que se requiere para usarlo y el beneficio que el cliente va a percibir, pues tenemos un beneficio grande todos. Nosotros estamos entregando lo que le queremos dar al cliente y el cliente está recibiendo lo que espera de nosotros. Algo muy importante aquí es que en muchas ocasiones otras fuentes minerales tienen problemas, sobre todo generan problemas estomacales. ¿Por qué? Porque la mayoría de minerales se liberan en el estómago o en el intestino. Pero cuando esto no es tan fácil de hacer, el intestino sufre. Y es cuando el consumidor dice, yo ya no quiero más ese lácteo, yo ya no quiero más ese cereal, porque ese cereal me infla, digámoslo así, vulgarmente me infla, y rechaza el producto. Y nosotros no entendemos por qué, si le mejoramos el sabor, le mejoramos esto, está más bonito el empaque, pero es que el consumidor cada vez cuestiona más. Entonces, como lo vemos acá, no son cantidades muy grandes y pues de todas formas, si ustedes deciden fortificar o utilizar nuestros citratos minerales dentro de sus formulaciones, tenemos todo un equipo técnico dispuesto a apoyarlos en ese desarrollo y homologación. Hablemos ahora de los claims o de esas declaraciones que podemos colocarle a nuestro producto. Aquí he traído 3 ejemplos de los muchos que hay. Por ejemplo, para el zinc, podemos decir abiertamente que el zinc contribuye al normal funcionamiento del sistema inmune. Miren, esto es tan importante porque actualmente, ¿quién no quiere fortalecer su sistema inmune? En el 2019 esto era como, sí, mis defensas. Pero ya para el 2021, todas las personas estamos buscando cómo mantenernos saludables. Fuimos a hacer ejercicio, nos empezamos a alimentar distinto, a dormir más. ¿Por qué? Porque necesitamos fortalecer nuestro sistema inmune. Identificamos vulnerabilidad. El zinc tiene este tipo de claim. Para el magnesio, por ejemplo, podemos decir que puede contribuir a la fatiga, a la reducción del cansancio y la fatiga. Esto no es solo para deportistas. ¿Quién todos los días cuando va a entrenar se dice, me siento agotado? ¿Qué tal que si al consumir magnesio en las cantidades requeridas pudiéramos sentirnos mejor? ¿O qué tal esa persona que, por ejemplo, padece de migraña y hay un claim para migraña? Pudiera empezar y podemos decir que mi bebida láctea fortificada con magnesio o enriquecida con magnesio me ayuda a disminuir la migraña. Entonces son ese tipo de cosas que de pronto a veces no prestamos tanta atención y que nuestro producto está dejando de venderse más, pues porque no lo estamos vendiendo lo suficientemente atractivo. En cuanto al calcio, entonces todo el mundo dice el calcio, los huesos, bueno, entre más viejo me hago, ya llegué a los 40, ya necesito calcio. No, el calcio además contribuye al funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Y miren que una de las tendencias importantes ahorita en cuanto a alimentos es esa búsqueda de la salud y cómo el consumidor ha asociado salud con salud en el sistema digestivo y cómo ha asociado salud con las enzimas digestivas.
Y si el calcio contribuye al funcionamiento normal de las enzimas digestivas, por lo tanto yo voy a estar saludable. Son 3 ejemplos de claims que ustedes pueden encontrar. De todas formas, si tienen dudas o inquietudes adicionales, con muchísimo gusto nosotros pues estamos en el stand 20 o nos pueden escribir para apoyarlos en sus formulaciones y para apoyarlos en la búsqueda de más claims. Hablemos un poquito ahora del citrato de calcio. Y es que el citrato de calcio además también es bien interesante porque el citrato de calcio en Latinoamérica ha empezado a mostrar un crecimiento importante respecto a otras fuentes de calcio. Lo que podemos ver aquí, por ejemplo, es que en México el incremento del uso de citrato de calcio en preparaciones respecto a otras fuentes es enorme. Y es enorme porque han empezado también a llegar regulaciones más estrictas respecto a no solo que se cumpla con los valores de referencia, sino que se cumpla con requerimientos de buenas prácticas de manufactura, que tengan certificación non-GMO, que tengan seguridad alimentaria, que el organismo los asimile correctamente y algo muy importante, que el cliente lo perciba y lo disfrute y no lo rechace. Aquí es importante y me gustaría comparar un poco algunas de las fuentes. Tenemos fosfato de calcio, carbonato de calcio, citrato de calcio, lactato, gluconato. Todas estas sales fuentes de calcio. Aunque vemos que hay algunas, como el fosfato y el carbonato, que tienen un gran aporte, vemos que son prácticamente insolubles. Y eso en ciertos preparados, como las bebidas lácteas, es un inconveniente. Y es un inconveniente porque nuestro producto precipita y precipita, y entonces tenemos que buscar otros ingredientes que nos ayuden a solubilizarlo o a mantenerlo disperso. El citrato tiene una relación muy interesante entre el aporte de calcio y la solubilidad. Vemos que es 1 gramo por litro. Sin embargo, ¿cuánto necesitamos para fortificar? Es menos. Y sin embargo, dependiendo del tipo de formulación, también tenemos estrategias para que aún sea mucho más fácil solubilizarlo. Respecto al lactato y al gluconato, que tienen muy alta solubilidad, podemos pensar que el aporte es casi de la mitad del citrato de calcio y además, pues ahí nos ponemos un poco competitivos nosotros respecto al precio. Bien, según la OMS, el consumo diario de calcio oscila entre los 200 y los 300 miligramos de calcio, dependiendo de la etapa de la vida en la que nos encontramos. Evidentemente, un niño consume más lácteos, entonces más calcio que un adulto. Lo recomendable es que por ingesta no se superen los 500 miligramos. Es decir, yo no le puedo dar todo el calcio que el consumidor necesita en una sola porción. Yo debo distribuirlo en porciones de a 500 miligramos, porque es la forma en la que se va a asimilar correctamente. La FDA nos dice que el valor de referencia diario es de 1.300 miligramos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo necesito fortificar un alimento y necesito que esa persona consuma 1.300 miligramos diarios, ¿le meto los 1.300 en la bebida? No, porque no lo va a asimilar bien. Importante acá también recordarles que el calcio ayuda en la función cerebral, la transmisión neuronal, en la función muscular, al correcto movimiento, la conocida por todos en el sistema óseo, ayuda a controlar la presión arterial en el sistema circulatorio y en el sistema enzimático y endocrino. Ayuda a la liberación de hormonas y el transporte de enzimas. Entonces uno dice, no, pero pues es que el calcio es maravilloso. Sí, y sí porque hace parte nuevamente la clase de bioquímica de esos intercambios LSS-ion que al entrar en contacto, por ejemplo, con un citrato de magnesio, hace el intercambio y ayuda a que el magnesio se libere y pueda ser absorbido por el cuerpo y entrar a funcionar como debe hacerse. Entonces por eso es que nos gusta hablar un poco más del calcio. Algunos productos que incluyen citrato de calcio, algunos de ellos ya son clientes nuestros, son los productos lácteos, las fórmulas infantiles, los alimentos procesados, las mermeladas, hay galletería, snacks y alimentos veganos. Y aquí, miren, súper importante. Cuando uno fortifica o adiciona calcio con carbonato de calcio, por ejemplo, debe hacerlo y debe hacer la recomendación de que el alimento o la bebida o lo que se va a consumir vaya acompañado de otros alimentos.
porque además entre más mayorcito uno, mayor sensación de acidez estomacal va a producir. Esto no ocurre con el citrato de calcio y no ocurre porque no tiene ese desequilibrio dentro de pues los ácidos estomacales. Bien, eso es todo lo que tenía para decirles hoy. Quiero saber si tienen preguntas y pues con muchísimo gusto estoy aquí para responderlas. Bueno, allá tenemos una pregunta. Hola, buen día. Hola, buenos Muchísimas días. gracias. La presentación estuvo súper chévere. Quiero preguntar tu opinión sobre el cloruro de magnesio, cómo lo ves y la diferencia entre cloruro, aspartato, lactato, que ahorita está como esa tendencia allí entre uno y otro, a nivel de absorción y a nivel de tolerancia a nivel gástrico. ¿Cómo lo ves? Bueno, el cloruro de magnesio es muy demandante en cuanto a iones H+, en cuanto a hidrógeno. Cuando llega a nuestro estómago va a demandar un funcionamiento diferente, va a demandar más ácido, el ácido clorhídrico que hay en el estómago, va a demandar más de él para liberar el magnesio. Es una sal que se adhiere muy fuerte y entonces es más difícil que el magnesio se suelte. Nosotros tenemos una información bastante detallada respecto a la comparación del citrato de magnesio con otras fuentes dentro de las que está incluido el cloruro. Yo te invito ahora a que te acerques al stand número 20. Con muchísimo gusto nos das tu correo y te compartimos parte de ese documento donde tenemos más información al respecto, pero evidentemente va a necesitar mucho más ácido gástrico para poder liberar el magnesio. Y otra preguntita ya, súper rápido. A nivel de laboratorio, ¿cuál es más económico? O sea, para la industria alimentaria, ¿cuál sería el aspartato, el lactato, el citrato o el cloruro? El cloruro es económico, sin embargo, no es tan eficiente. El citrato es bastante competitivo respecto al cloruro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y pues para información adicional, para algunas de las tablas que hemos compartido acá, para ayudarles en su formulación, los invitamos nuevamente al stand número 20. Tenemos allá brochures con toda esta información para todos los citratos o para cada uno de ellos en específico. E invitarlos también a pues, visitarnos en nuestras redes sociales y pues muchísimas gracias por esta mañana. Hasta luego.